Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión que vamos a hacer de los viernes de BI. Hoy vamos a estar hablando de algunas novedades que tiene Power BI, unas poquitas. Vamos a ver algún tema que tiene que ver con el panel, la parte de datos dentro del servicio de Power BI y de los informes paginados y algunas de las capacidades que tiene en cuanto a cómo trabajamos en el desktop. Y luego nos vamos a meter con un poco a jugar con DAX, a ver algunos cálculos y algunas funciones de DAX que a veces son un poco complejas, ¿vale? A ver si bueno, pues le damos una vuelta y las vamos entendiendo lo mejor posible, ¿vale? Bueno, perdón, yo soy José García, soy de los servicios profesionales de Danisoft, ya le di. Y bueno, como sabéis, hago con cierta frecuencia estos viernes de BI con temas que tienen que ver con Power BI, con SQL, con Reporting Services, bueno, con temas que tienen que ver con datos, desde bastantes aspectos, en modelado, programación, análisis, etcétera, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a ver algunas cosillas para los que queráis ver con más detenimiento y de forma más estructurada y más clara, con el tiempo suficiente, obviamente, los temas que tienen que ver con Power BI, hacemos cursos de Power BI, son cursos en directo, los doy yo, los hacemos online, pero con el profesor en directo. De acuerdo, hacia finales de junio tendremos el próximo curso en abierto, aparte de los cursos de empresa y todo esto, pero los haremos en abierto para que se apunte la gente de forma individual para finales de junio. Así que, bueno, aquí tenéis si entráis en la web de Danisoft, en el área de soluciones e información, veréis los cursos y uno de ellos es el curso de Power BI. ¿De acuerdo? Vale, pues sin mucha más preámbulo, nos vamos a meter en los temas que teníamos planteados. ¿De acuerdo? Aquí, cuando hicimos la convocatoria, bueno, básicamente vamos a ver temas de datos en el portal, luego este cambio que hay, que es la interacción en los objetos, y luego ya nos metemos con datos. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de datos en el portal. Este tema tiene más, aparentemente sencillo y no tiene mucho tema, pero realmente sí que tiene bastante detrás. Sabemos que ahora, cuando dentro de un área de trabajo de Power BI que tengamos hecha, yo, por ejemplo, aquí estoy en un área de trabajo que he llamado ejemplo, ¿de acuerdo? Aparte de ver los informes, los paneles, etcétera, si venimos a la parte de datos, pues tendremos los flujos de datos y flujos de datos, etcétera. Si nos vamos a un conjunto de datos, desde hace ya, bueno, relativamente poco tiempo, pero desde hace ya algún mes, tenemos aquí disponible las tablas que están siendo, que son parte de ese conjunto de datos y sus campos, y luego, bueno, información de la tabla, etcétera. Y aquí tenemos tres opciones que son la creación automática, empezar de cero y el informe paginado. Si en cualquier conjunto de datos, también nos ha cambiado un poquito, que por ejemplo, si yo ahora me vuelvo aquí al área de trabajo, aquí me queda abierto lo último que he hecho, ya sea un informe, una pantalla, un panel, ¿de acuerdo? Puedo tener así varias páginas
dentro del servicio de Power BI abiertas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que decía es que si queremos crear un informe a partir de un conjunto de datos, siempre hemos tenido la posibilidad de venir aquí y crear nuestro informe, ¿de acuerdo? También tenemos la posibilidad de crear informe automático y esto que llama informe operativo. En realidad, estamos hablando de estas mismas tres opciones, ¿de acuerdo? Empezar de cero lo hemos tenido siempre, es crear un informe en lugar de utilizando el Power BI Desktop, pues crear el informe desde el servicio. Lo que es más nuevo es la creación automática y el informe paginado. La creación automática es muy sencillo, simplemente lo que hace es que con el conjunto de datos que tiene, empieza a crear un informe, ¿de acuerdo? En el cual él, utilizando los datos de nuestro conjunto, va, bueno, coge los que considera más relevantes y crea unas gráficas con él. En este caso, por ejemplo, nos crea la parte de arriba un resumen rápido, que básicamente es una etiqueta de con varios datos, ¿de acuerdo? Con unos resúmenes, y luego nos mete algunos gráficos que, bueno, pues, que me parecen especialmente relevantes. Siempre necesita, para poder crear el informe, nos lo ha pedido al inicio, al comenzar, una fecha, un dato de tipo fecha, que es con el que va a jerarquizar un poco los tiempos, ¿de acuerdo? Fijaros que todos los gráficos tienen este factor de tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces siempre nos va a pedir que le demos la fecha o el dato para fecha por el cual va a ir filtrando. Una vez que nos ha hecho este informe rápido, nosotros, por supuesto, podemos modificarlo, cambiar lo que queramos. Podemos venir, editar el informe, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí pues, nuestros gráficos, nuestras visualizaciones diferentes, los datos y pues podemos empezar a modificar todo. ¿De acuerdo? Tenemos el editor del servicio para modificar el informe como nos guste. Bien, hasta ahí esto es fácil, pero es verdad que él ya a partir de unos datos sin más, sin requerir mucho trabajo por nuestra parte, lo que hace es crearnos ese informe, ¿vale? No lo voy a guardar porque bueno, es un informe muy sencillito y lo cierro por aquí. La otra parte que habíamos visto es que, bueno, empezar de cero no tiene mayor misterio, es lo mismo, pero empezando desde cero, es que nos crea un informe paginado. Vale, esto en principio es muy sencillito. Cuando trabajamos con Power BI, realmente no estamos haciendo cualquier tipo de informe, estamos haciendo informes analíticos. Los informes analíticos, por ejemplo, si tuviera que sacar un listado de albaranes, por decir algo, no, Power BI no es la herramienta quizá más adecuada. Power BI es una herramienta muy adecuada para hacer análisis de informes. Sin embargo, Microsoft desde hace mucho tiene Reporting Services, que sí es una herramienta muy adecuada, muy buena para sacar ese tipo de informes paginados. Sin embargo, desde hace ya mucho, en Power BI Premium podíamos incluir informes paginados utilizando una versión de Report Builder. Report Builder es el editor con el que se hacen los informes paginados, o se hacían los informes paginados y se siguen haciendo para Reporting Services. Y en la versión Premium de Power BI sí que teníamos la posibilidad de utilizar
este Report Builder para Power BI y publicar informes paginados en un área de trabajo del servicio. Ya desde hace unos pocos meses ha habido un cambio que sí que es muy importante, no solo porque aquí nos permite hacer informes paginados, cogemos cualquier conjunto de datos y podemos crear un informe paginado. Podemos venir aquí y decidir que, bueno, pues que vamos incluyendo los campos que nos parecen adecuados, ¿de acuerdo? Y él nos va incluyendo pues, los precios, los campos, lo que sea que estemos necesitando, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que aquí tenemos una capacidad muy pequeña de modificar el informe o de personalizar ese informe. Fijaros que en el formato lo único que puedo hacer básicamente es elegir el estilo. En valores, muy poca cosa, elegir los valores que estoy incluyendo y si los pongo como suma, como promedio, si no los sumo, poco más. Y aquí, una vez que he creado el informe, ese informe paginado, que es un informe con una lista larga de datos, ¿de acuerdo? Sí que me lo puedo descargar y lo que me descargo es un RDL, el formato que utiliza Reporting Services o Report Builder, ¿de acuerdo? Imprimirlo, guardarlo, por supuesto, y poco más. Puedo exportarlo a diferentes formatos, pero en cuanto a la parte de edición, tengo muy poca cosa. Sin embargo, si lo guardo, de acuerdo, vamos a ver con ejemplo 01. Ahora, dentro del área de trabajo, tenemos este informe paginado y esto, aunque estoy con una versión premium, pero también funciona en la versión profesional, exactamente igual. Ahora la versión profesional sí nos permite trabajar, no trabajar, sino que integrar los informes paginados dentro de un área de trabajo. Fijaros que he salvado el informe, que es este ejemplo 01, y cuando lo he salvado, yo podía editar muy poca cosa. Sin embargo, ahora, una vez que ya tengo el informe, ya puedo editarlo con Power BI Report Builder. Power BI Report Builder es esta versión de Report Builder, pero específica para Power BI. Antiguamente era solo, trabajaba para Premium, ahora ya trabaja para Premium y para Pro. Igual que podemos editar esto, podemos crear un informe paginado desde cero, ¿vale? Nos hemos tenido que descargar antes la versión de Report Builder, por supuesto, y se nos abre un editor que para los que conozcan el Report Builder tradicional, el Report Builder que se utilizaba o que se sigue utilizando, por supuesto, en Reporting Services, va a resultar enormemente familiar. Tiene algunas actualizaciones, algún pequeño cambio, por ejemplo, pues se conecta contra conjuntos de datos que tenemos en Power BI y podemos logarnos. ¿De acuerdo? Y entonces nos vamos a las áreas de trabajo donde tenemos, lo voy a ver por otro lado, aquí está, ¿de acuerdo? Las áreas de trabajo donde tenemos conjuntos de datos y utilizar esos conjuntos de datos como orígenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos que estábamos utilizando, etc. También podemos utilizar los datos del database, que son los datos que tenemos dentro de la Power Platform. Es el sistema de datos en la nube que tenemos dentro de la Power Platform, por supuesto ir a los datos de Azure, etcétera, y utilizar, pues, bueno, conjuntos de datos como estábamos utilizando hasta hace poco. Podemos meter datos que vengan casi de un
rango de orígenes de datos muy, muy diversos, ¿vale? Podemos crear nuevos, etcétera, etcétera. Si nos conectamos, por ejemplo, a SQL, ¿vale? Ok. Ya tenemos aquí nuestro origen de datos y ahora lo que hacemos es agregar un conjunto de datos partiendo de este origen, ¿de acuerdo? Tenemos el diseñador de consultas que nos facilita mucho las cosas. Vamos a coger, por ejemplo, pues estas tres tablas y bueno, con esto nos... bueno, ¿de acuerdo? Ya tendríamos aquí el conjunto de datos, todos los campos que tiene el dataset que hemos construido con esto. Y a partir de aquí empezaríamos a crear un informe y ahora sí, Report Builder ya es una herramienta muy potente para crear informes realmente complejos, sofisticados, etcétera, de tan, generalmente paginados, aunque realmente hemos hecho en algún viernes de BI algún ejemplo de crear informes con Report Builder eh, más en el lado analítico que en el lado de, eh, de informe paginado. Pero efectivamente su fuerte serían los informes paginados. Por ejemplo, vamos a meter aquí nombre de empresa, algo muy sencillo y rápido, no nos vamos a complicar. Vale, vamos a meter por encima el de país y luego por aquí, por ejemplo, pues ponemos, bueno, pues la cantidad, no nos complicamos mucho y ya está. Vamos a quitar esto. Vale. Vamos a... Vamos a guardar. Vale. Y lo ejecutamos. Vale, pues por aquí lo tenemos, etcétera. Vale, no nos vamos a complicar. Ahora, este tipo de informes, ¿de acuerdo? Ya sí que lo podemos no solo guardar así, sino publicar, como hacemos con el desktop. ¿Vale? Exactamente igual que hacemos desde el desktop. Entonces, hemos guardado el RDL en local, ¿de acuerdo? Pero también lo publicamos dentro de un área de trabajo que está de ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se visualiza desde el área de trabajo, pero es un informe que se puede compartir, etcétera, y exactamente igual que compartimos un informe de Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Bueno, han puesto mucho número y mucho dato, pero bueno, en un momentito estará. Mientras tanto, mientras nos va llegando, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo tenemos aquí. ¿Veis? Tenemos una visualización que es bastante parecida a la que tenemos en el servidor de Reporting Services. ¿De acuerdo? Bueno, está cargándolo porque es un poco extenso el que he hecho. Bueno, mientras lo carga, bueno,
Vale, que lo ha hecho con éxito, se cargó el informe, perfecto. Me pide, por supuesto, que lo enlace a una puerta de enlace, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Para todo el tema de credenciales de datos, luego si tengo que hacer, por ejemplo, actualizaciones de datos programadas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. De todas maneras, si ya nos venimos esto lo voy a cerrar. Vale. Veis que tenemos una visualización muy parecida a la que teníamos en el servidor de informes de Reporting Services. Ahora ya sí puedo guardar como, tengo diferentes posibilidades, puedo editarlo dentro de Report Builder. Bueno, trabajar de forma muy parecida, de acuerdo a cómo trabajamos desde el portal web de Reporting Services. Puedo hacer suscripciones al informe, ver el diseño web. El diseño web obviamente no tiene un formato. La web puede, por ejemplo, podemos tener un ancho de informe el que queramos. Aquí no hay formato. Si le pongo en diseño de impresión, sin embargo, sí que tenemos un ancho, un formato, etcétera, según el diseño que le estemos dando. ¿De acuerdo? Si cogemos un diseño de impresión, por supuesto, tenemos configuración de la página. ¿De acuerdo? Porque ahí ya sí cambia. Diagnóstico, de rendimiento, de tiempos, etcétera. Y no tenemos que publicarlo dentro del servidor de Reporting Services. Estamos en nuestra área de trabajo de Power BI. ¿De acuerdo? Esto es muy importante por ese aspecto. Por lo que tiene que ver tanto en lo que ha hecho las áreas de trabajo, no solo de Premium. Aquí estamos utilizando un área de trabajo de Pro, aunque está de Premium, pero bueno, en una de Pro funciona exactamente igual, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho en cuanto a que las áreas de trabajo de Premium van a permitir tener muchos usuarios que no generan informes, pero sí consumen informes con la cuenta free, siendo usuarios de pleno derecho. ¿De acuerdo? Vale, nos vamos a volver al desktop y nos vamos a ir a la parte, esto da para mucho, pero hemos tenido un vistazo de lo que es más fundamental. Aunque ya digo que manejar bien Reporting Builder da para hacer informes muy sofisticados que se combinan muy bien. Siempre ha sido algo que se ha pedido, o que es las versiones más avanzadas de Power BI se pedía, porque poder incluir informes paginados e informes analíticos en la misma herramienta nos da mucha potencia. Y la verdad es que se pueden crear informes paginados realmente potente. Me preguntan por aquí que si un usuario con la cuenta gratuita puede compartir informes. No,